Bienvenidos, mi nombre es Roxana Morales, soy oncóloga pediatra y el día de hoy conversaremos sobre la atención al final de la vida. Antes de iniciar esta charla, me gustaría que se respondieran las siguientes preguntas. ¿Alguna vez han acompañado a un paciente y a su familia al final de la vida? Y si lo hicieron, ¿cuáles fueron los aspectos más difíciles y los más gratificantes que experimentaron? Lamentablemente, sabemos que a pesar de los múltiples esfuerzos que hagamos, van a existir ocasiones en las que los niños que afrontan enfermedades complejas van a morir a causa de ellas, ¿no? En estas circunstancias, resulta bastante importante planificar la muerte y preparar a la familia para lo que pueden esperar. Esto resulta muy importante, sobre todo en la familia y en su capacidad para afrontar mejor su duelo en el futuro. Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos, sabemos que nos referimos a todos aquellos cuidados que están destinados a identificar, a prevenir y tratar el sufrimiento de los niños que afrontan enfermedades que limitan su vida, ¿no? Enfermedades graves. Además de abordar también a las familias y a los equipos que cuidan de ellos. Entonces, cuando hablamos de cuidados al final de la vida, nos estamos refiriendo a esos cuidados, es decir, a los cuidados paliativos en aquellos niños sin chances realistas de curación y para los que la probabilidad de muerte lamentablemente es cercana. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple el médico ante este escenario? Desde el momento en que se habla por primera vez de la atención al final de la vida hasta después del último aliento del niño, los médicos y en general los profesionales de salud debemos interpretar y responder a las preocupaciones que tengan los padres sobre el sufrimiento. Por ello es muy importante apoyar no solamente los objetivos de los padres, como por ejemplo, algunos van a querer limitar o van a querer continuar determinado tratamiento. Pero además nosotros debemos de ser defensores de las necesidades de los niños, ¿no? Respetando las leyes locales y sobre todo la ética médica. Al final lo que hay que recordar es que nuestro objetivo es aliviar el sufrimiento. Por ello, es importante considerar que tanto los padres como el personal pueden experimentar dudas emocionales sobre las decisiones y acciones tomadas cuando un niño está muriendo. Y estos pueden persistir durante largos periodos de tiempo. Por eso es que como profesionales de la salud debemos estar disponibles para escuchar con aceptación, no solamente a los padres, sino también a nuestros propios colegas. Entonces, cuando deseemos comunicar el pronóstico terminal a la familia, debemos de pensar que no solo lo debemos de realizar con los padres en sí, ¿no? Sino también con los hermanos y con los niños que están afrontando esta situación. Ahora, es importante comunicar a la familia cuando la cura ya no es posible, ¿no? Siempre que esté claro que el estado médico del niño ha cambiado y que ya no se recomiendan las terapias para modificar la enfermedad en sí. Por eso lo que debemos de planificar son una serie de reuniones, ¿no? Con las familias para poder discutir esta transición en la cual pasamos a tener cuidados exclusivamente a título paliativo. Uno de los principales, digamos, dilemas o uno de los principales retos es comunicarse con los padres, ¿no? Nosotros muchas veces nos pasa que por proteger a las familias de la crudeza de la noticia, los profesionales comunicamos las noticias de una manera muy indirecta, poco clara, ¿no? Y esto hace que los padres no se sientan claros con respecto al pronóstico y lamentablemente suelen crear falsas esperanzas. Por eso es muy importante comunicar el pronóstico terminal de manera compasiva y clara a los padres. Al mismo tiempo, también es importante tener en consideración que muchas veces los padres solo necesitan escuchar esta noticia una sola vez. A veces nosotros esperamos que ellos verbalicen que su niño va a fallecer y a veces esto resulta complicado para los padres. Por eso es importante no insistir en ese punto. Aquí tenemos algunas recomendaciones de las expresiones que podamos utilizar para comunicarnos con los padres, ¿no? Como por ejemplo, podemos mencionar, ojalá fuera de otra manera, pero lamento mucho decir que el cáncer de su hijo no se puede curar y va a morir de una enfermedad progresiva. Otro punto importante es abordar la comunicación con el niño, ¿no? Para ello,
debemos de utilizar siempre un lenguaje apropiado, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño. Es muy importante evaluar lo que los padres quieren que su hijo sepa, ¿no? Y a veces es también necesario explicarles que el niño necesita que ellos estén en condiciones de escucharlo y de responder a sus miedos, a sus preocupaciones y a sus preguntas, ¿no? Eh, en otras ocasiones son los mismos padres quienes nos solicitan a los médicos o a los profesionales de salud que nos comuniquemos con los niños. Por eso es importante apoyar a los padres en este proceso de comunicación sobre el pronóstico y la muerte. Hay que explorar lo que el niño sabe y lo que el niño entiende actualmente sobre su enfermedad. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar frases como, ¿recuerdas la vez que el doctor nos explicó esto? ¿O recuerdas la vez que nos dijeron esto sobre tu enfermedad? Para que de esta manera podamos introducir el resto de temas que queremos tratar con el niño, ¿no? La recomendación en este aspecto podría ser que algún profesional del equipo de salud que quizás haya establecido un mayor contacto o un mayor lazo de confianza con el niño y con la familia, pues esté presente al momento de comunicarnos con el niño y de comunicar estas noticias. Entonces, acá hay algunos puntos que nos pueden ayudar a lograr que el niño se pueda comunicar adecuadamente con nosotros y con su familia. No es importante fomentar la comunicación abierta, pero no forzarla. Responder las preguntas que tenga el niño con respeto, ¿no? Ayudarlo a vivir lo más plenamente posible. Por ejemplo, mantener las reuniones con sus amigos, amigos de su edad, amigos del colegio, de repente amigos de su entorno, puede ayudar a que él pueda compartir sus preocupaciones con niños de su edad, ¿no? También considerar el uso de pautas de planificación de cuidado anticipado puede resultar útil. Es algo importante reconocer los logros del niño, crear recuerdos como fotografías, grabaciones, que permitan no solamente al niño, sino también a la familia, crear lazos fuertes entre ellos, ¿no? Animar a los padres a asegurar a sus hijos que no van a morir solos y que siempre serán parte de su vida familiar. Muchos niños suelen no tener miedo a morir, pero sí tienen miedo a quedarse solos, a ser olvidados. Y es importante que los padres y la familia reafirmen en él que eso nunca va a pasar. Otro aspecto importante dentro de la comunicación del pronóstico terminal es abordar a los hermanos, ¿no? Es muy importante fomentar la comunicación entre hermanos. Muchas veces, durante el proceso de la enfermedad, los hermanos quedan un poco desplazados y es así como se sienten, desplazados, a veces marginados, a veces vulnerados. Entonces es importante involucrarlos durante este proceso, no solamente al final de la vida, sino desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Crear de repente pequeñas responsabilidades que a la larga los hermanos van a concebir como acciones que han ayudado a mejorar o a brindar confort a sus hermanos enfermos, ¿no? Es importante facilitarles oportunidades para crear recuerdos duraderos entre ellos, como ya lo habíamos mencionado, los videos, las fotografías, el realizar manualidades juntos, el dibujar juntos, el escuchar música juntos. Estas pequeñas acciones pueden fortalecer este objetivo, ¿no? También es importante estar preparado para las reacciones emocionales divergentes de los niños sanos, ¿no? Hay niños, sobre todo los niños del mismo grupo etario. Es importante estar alertas, ¿no? Cuando tenemos a un hermano que eh, diga frases como, por ejemplo, no quiero vivir si mi hermanito o mi hermanita no puede vivir, ¿no? O a veces los hermanitos pueden experimentar sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque en algún momento y a escondidas han deseado indirectamente que su hermanito muera, ya que el hermanito durante todo el proceso de la enfermedad ha recibido toda la atención de los padres. Entonces puede haberse generado este pensamiento y cuando el hermanito fallece puede generar bastante sentimiento de culpa en los hermanos, sobre todo a largo plazo. Entonces es muy importante estar atentos a estos signos y
involucrar al personal de psicología para poder abordar estos sentimientos. Entonces, hay que recordar también que a veces a los hermanos les preocupa perder no solo a su hermano enfermo o hermana enferma, sino también a sus padres, porque a veces los padres están experimentando una gran carga emocional que se les olvida que tienen otros niños que necesitan de su soporte, ¿no? Entonces es muy importante abordar todos estos aspectos. Otro tema importante es el anticipar las respuestas familiares fluctuantes, ¿no? En este punto debemos de hacer énfasis en dos aspectos importantes. Primero, estar preparado para centrarse en la calidad de vida en lugar de la esperanza, y el de adoptar estrategias para maximizar la comodidad física, emocional y espiritual, ¿no? Hay que recordar y recordarle a la familia que el cuidado integral del niño al final de la vida va a implicar maximizar el confort. Y el confort no solamente físico, sino también emocional y espiritual. Y para esto, el tener una comunicación abierta, el controlar síntomas como por ejemplo el dolor, la participación de los amigos, de la familia, las distracciones, el poder mantener las rutinas familiares, van a transmitir sensación de seguridad, ¿no? Que va a ayudar muchísimo a tranquilizar al niño que está enfermo. Por eso es importantísimo que la familia tenga claro que los cuidados al final de la vida suelen ser muy personales, ¿no? Cada familia va a tener cuidados diferentes, y que independientemente de lo que elija la familia en sí, el objetivo siempre va a ser brindar al niño la mayor comodidad posible, ¿no? Al mismo tiempo que se pueden ir continuando o se pueden ir suspendiendo determinado tratamiento. Entonces, lo más importante es afirmar y apoyar la actividad que los padres realizan en las últimas semanas de vida, ¿no? Siempre es importante que los padres sepan que los niños van a necesitarlos más que nunca, ¿no? A medida que se va acercando la muerte. Y hacer hincapié entre las diferencias que se brindaron quizás de manera temprana, cuando el objetivo era la supervivencia o la curación de la enfermedad, ¿no? Y el enfoque actual, que es en centrarnos en maximizar la calidad de vida del niño. Entonces, es importante también encontrar un momento apropiado para discutir temas claves que se van a ir presentando hacia el final de la vida y que van a ser quizás a veces abordados por la propia familia, por los propios padres, pero que en determinado momento va a ser necesario que nosotros seamos los que iniciemos esta conversación, ¿no? Por ejemplo, el momento en el que se tenga que decidir cuándo suspender la terapia dirigida al cáncer, por ejemplo, si el paciente va a ser tributario o no de reanimación, el lugar en el cual quieren o desean que su niño sea atendido o fallezca. En este punto, me gustaría mencionarles que es muy importante discutir este tema con la familia, porque a veces las familias tienen mucho temor de llevarse a sus niños a las casas, de no tener el manejo hospitalario, porque sienten que después de ser dados de alta, el personal o los profesionales de salud vamos a desligarnos de ellos, ¿no? Entonces es importante reafirmar en ellos que siempre vamos a estar al pendiente del cuidado, que siempre vamos a estar atentos de las necesidades que vayan experimentando con el paso de los días. Esto puede generar confianza en ellos para que puedan decidir llevarlos a casa, ¿no? Donde van a tener mayor contacto con la familia, van a estar en su hogar. Entonces, es muy importante hacer bastante énfasis en este aspecto. Lo otro que se puede mencionar es el compartir las metas de cuidado del niño con otros familiares y amigos, ¿no? A veces las familias y sobre todo los padres desean abordar y afrontar todos los aspectos y suele repercutir en ellos porque es una gran sobrecarga emocional. Entonces, el buscar familiares y amigos cercanos que los ayuden con las tareas, sobre todo cuando hay hermanitos de por medio, puede ayudar muchísimo a brindarles consuelo y darles un poco de tranquilidad, ¿no? Otro aspecto importante es acerca de las transiciones de fe y las preferencias culturales. Existen muchos rituales o muchas expresiones de fe
dependiendo de la religión o no, que pueden ser abordados en este punto, ¿no? A veces, por ejemplo, el funeral, ¿no? Hay algunas familias que pueden afrontar, hablar de este tema, sin embargo hay otras que no. Entonces, en este aspecto hay que ser flexibles y hay que respetar la decisión que tome cada familia, ¿no? También el hecho de poder quizás brindar un soporte espiritual, un apoyo espiritual, brindar contacto con algún sacerdote, por ejemplo, si fuera el caso, también podría facilitar esta conversación con la familia. En el tema de autopsia y de donación de órganos también son aspectos que se pueden afrontar, se pueden abordar. ¿Por qué? Porque hay algunos padres que pueden considerar que la muerte de su niño, entre comillas, valió la pena al brindar mayor conocimiento sobre la enfermedad o a brindar otra oportunidad de vida a otra familia, a otro niño, ¿no? Entonces, se pueden abordar estos puntos siempre y cuando la familia lo acepte y esté dispuesta a hablar del tema, ¿no? En cuanto a la donación de órganos, sobre todo en niños con cáncer, por ejemplo, está permitido la donación de tejidos como la córnea y la piel, ¿no? Entonces, cuando la familia esté lista para hablar sobre los cuidados al final de la vida, es importante estar nosotros ahí presentes, ¿no? Compartiendo nuestros pensamientos y permitiendo que ellos compartan también los suyos, ¿no? Esta información puede ayudarles mucho a orientar las discusiones e intervenciones futuras, ¿no? Em, en este aspecto, muchos padres, en el momento que se dan cuenta de que su niño no va a sobrevivir a la enfermedad, comienzan a explorar una serie de opciones, ¿no? Para tratar de encontrar de repente una nueva oportunidad, un nuevo chance, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos afirmar, ¿no? Y apoyar sus esfuerzos, pero por otro lado, recordarles que su hijo aún está vivo y que está allí, que necesita su atención, ya que una de las cosas que manifiestan aquellos padres que han perdido a sus niños y que han estado centrados en buscar nuevas opciones es el arrepentimiento que sienten por no haber pasado ese tiempo con sus niños, ¿no? Entonces es importante tratar de abordar esto para que no ocurra este sentimiento de culpa o de arrepentimiento a futuro. Entonces, al final, con todos los aspectos que hasta el momento hemos conversado, nuestro objetivo es brindar comodidad al final de la vida. Ahora vamos a tratar algunos aspectos claves, digámoslo así, que nos van a permitir poder alcanzar este objetivo. Uno de estos es preparar a la familia para los cambios físicos. Hay que informar a los padres, a los familiares, que en los siguientes días o semanas antes del fallecimiento, los niños van a experimentar cambios, ¿no? Como por ejemplo, aumento de la somnolencia, los van a ver menos interactivos, van a tener pérdida o en algunas ocasiones ganancia de peso, van a haber cambios respiratorios, disminución del interés en actividades habituales o las interacciones sociales, ¿no? Y que en las siguientes horas y días cercanas van a presentar incluso respiración laboriosa, ¿no? Secreciones que pueden provocar una respiración ruidosa, que son conocidos como estertores de la muerte y que pueden ocasionar muchísima ansiedad en la familia, más no así en el paciente. A veces los pacientes están muy tranquilos, pero esa acumulación de secreciones y ese ruido que se produce debido a esto sí puede causar bastante angustia en los padres y en los cuidadores cercanos, y esto puede repercutir en el manejo del duelo futuro. Por eso es muy importante comunicar estos cambios y darles cierta tranquilidad de que el niño o la niña están tranquilos y que no están experimentando sufrimiento. Eso ayuda mucho con el manejo del duelo a futuro. Y algo que también es importante resaltar es que los pacientes pueden tener un último suspiro, pueden presentar siempre o pueden asociarse siempre a una última cosa antes de que el niño fallezca, ¿no? Por ejemplo, existen eventos como que de repente se le dio el último beso, se le dio el último baño, se le dio el último abrazo, y muchas veces
las familias pueden asociar este evento con el evento de la muerte en sí, ¿no? Y pueden incluso pensar que eso desencadenó la muerte. Y eso puede causar bastante angustia. Entonces, hay que tratar de brindar tranquilidad a los padres y a los familiares, ¿no? De que todas estas acciones que realizaron fueron para brindar consuelo, ¿no? Y esto puede ayudar a que a que la familia acepte esto y que no repercuta de forma negativa cuando ya el niño fallece. Otro aspecto importante es apoyar la comunicación y las acciones de los padres al final de la vida del niño, ¿no? Hay que animar a los padres a mantener conversaciones con su niño, conversaciones en las cuales ellos les permitan saber a sus hijos lo orgullosos que están de ellos, ¿no? Que siempre van a ser recordados, que siempre van a ser muy amados y que no tengan miedo ni temor ni que se preocupen por los padres, ¿no? Ya que ellos van a encontrar la paz al saber que ya no tienen dolor y que no están sufriendo. En estas situaciones existen a veces momentos muy opuestos, ¿no? Hay padres que siempre desean permanecer en la habitación donde se encuentra el niño, no desean salir para nada, ni siquiera tomar algo. Y por otro lado existen aquellos padres que no pueden tolerar ver estas situaciones y quieren mantenerse las 24 horas del día lejos o fuera de la habitación y no ver el estado en el que se encuentra su niño, ¿no? Entonces, independientemente de la situación en la que nos encontremos, es importante recordar a los padres, a las familias, que es importante que se tomen ciertos descansos, ¿no? Que coman, que beban, que puedan dormir, ya que esto va a facilitar la mejora del bienestar durante todo este trágico e intenso periodo de tiempo, ¿no? Por ello, lo más importante es lograr un equilibrio entre estas situaciones. Y a veces sucede que la muerte del niño pues puede ocurrir cuando el padre se aleja por algún momento, ¿no? Y esto sí puede resultar bastante perturbador para la familia, para la persona en sí, y suele ser difícil de explicar, ¿no? No existe a veces una respuesta clara que pueda brindarles consuelo, pero muchas veces explicar que a veces los niños parecen como que si estuvieran atados al amor de la familia, es lo que puede transmitir al padre o a los padres que su ausencia permitió que ellos puedan partir, ¿no? Algo aquí importante es que a veces también los padres no pueden dar permiso a sus hijos para que mueran. En estas situaciones es importante abordar este aspecto para insistir en la familia, en los padres, a que es importante que ellos hagan saber a sus niños que está bien no sufrir más, ¿no? Que está bien descansar, que está bien no tener miedo y encontrar algún lugar sin dolor y estar en paz. Esto ayuda muchísimo a la transición del niño de este mundo, ¿no? Y bueno, como profesionales de salud debemos de estar preparados para diferentes preguntas y diferentes escenarios, ¿no? Hay que estar preparados para que los padres no estén de acuerdo con nosotros sobre las diferentes etapas finales del cuidado, ¿no? Entonces es importante cuando nos afrontemos a esto, pues facilitar la discusión sobre los pros y los contras de continuar con determinado tratamiento, de centrarnos en lo que más le gusta hacer al niño, asegurar a las familias que las decisiones siempre son reversibles, de ayudar a los padres a comprender los sentimientos que pueden respaldar el enfoque de su hijo hacia su enfermedad, ayudarlos también a respaldar las decisiones de sus hijos, ¿no? Como por ejemplo, el ya no continuar con un tratamiento para el cáncer. Y algunos padres sienten que si dejan de buscar una cura, van a traicionar el valor de sus hijos. Y es importante recordarles que esto no es así, ¿no? Porque suelen olvidarlos. Entonces, para ello podemos tomar o dar algunas recomendaciones que pueden enseñar a los padres a cómo brindar consuelo, ¿no? Los niños muchas veces tienen temor de quedarse solos. Para ello, de repente, el recordar a los papás
compartir con sus niños un cuento, el escuchar una música, el realizar un juego, el realizar una manualidad, eso va a ayudar bastante a brindar consuelo al niño. El crear recuerdos duraderos como fotografías, como grabaciones, videos, el de realizar dibujos juntos, por ejemplo. También es importante invitar a los padres a involucrarse en el cuidado del niño, ¿no? De repente en bañarlo, en asistirlo, en reposicionarlo en la cama, eso también es importante. Algunas familias también se muestran agradecidas cuando se les puede proporcionar terapias integrativas, como por ejemplo la musicoterapia, la aromaterapia, los masajes, ¿no? Y el enseñarles a ellos cómo realizarlos también ayuda muchísimo a crear ese momento de intimidad entre los padres y los hijos de poder realizar esta actividad. Otro aspecto importante también es considerar interrumpir las intervenciones durante la atención. En ocasiones puede ser apropiado brindar comodidad sin centrarnos en revertir las causas subyacentes, simplificando la atención. Muchas veces, por ejemplo, estos niños pueden presentar estreñimiento, requerimiento de transfusiones, pero el hecho de ponerles un acceso venoso, el de utilizar laxantes, el de utilizar enemas, puede resultar doloroso o causar disconfort en sí, ¿no? Entonces, más que centrarnos en la causa subyacente, deberíamos de centrarnos en brindar comodidad, ¿no? Y considerar suspender los medicamentos que no resultan esenciales y los análisis de sangre. Es muy importante el manejo adecuado de los síntomas, ¿sí? Síntomas como el dolor, la disnea, la agitación, que suelen ser bastante frecuentes, bastante intensos al final de la vida y que pueden causar un gran disconfort. En ese aspecto hay que recordar que no existe una dosis máxima para el manejo de los síntomas en la atención al final de la vida. No existe una dosis máxima de opioides. Entonces, bueno, acá les traje un pequeño esquema de cómo podemos iniciar el uso de opioides para hasta lograr el confort, ¿no? Pero en definitiva, lo que hay que tener en cuenta y recordar siempre es ese aspecto, que no existe una dosis máxima. Se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes que presenten ansiedad o agitación, se puede utilizar benzodiazepinas, haloperidol. También se puede manejar el exceso de secreciones respiratorias con el uso de iosina, por ejemplo, de anticolinérgicos, ¿no? Se puede también considerar el uso de terapias integrativas. Y aquí hay algo que sí es importante mencionar, que cualquier síntoma refractario a opioides o benzodiazepinas y que está condicionando disconfort en el paciente, pues es importante considerar la sedación paliativa. En cuanto a las emergencias, el manejo de las emergencias terminales, sí, también es importante poder conversar de este aspecto con los padres, ¿no? Y anticipar que podrían presentarse. Por ejemplo, si un paciente experimenta neumotórax, atención neumotórax, podría ser necesario el uso de una toracostomía. Si tenemos un paciente que experimenta obstrucción de la vía aérea superior, no suele ser la indicación para la colocación de una traqueostomía, pero sí, por ejemplo, podría utilizarse una titulación rápida de opioides o considerar la sedación paliativa. En pacientes con retención urinaria podría considerarse el uso de cateterismo vesical, pero antes de ello podríamos utilizar maniobras como la maniobra de Credé, en la cual se aplican eh, suaves movimientos a nivel del ombligo hacia abajo, ¿no? Hacia el abdomen bajo, para favorecer la evacuación de la vejiga. Si el paciente presenta obstrucción intestinal, podría considerarse el uso de una sonda nasogástrica. En pacientes con sangrado activo, con hemorragias severas, además de utilizar toallas de color oscuro, podrían usarse también benzodiazepinas, ¿no? Para abordar la ansiedad. Y en pacientes con mioclonías o convulsiones podría utilizarse por vía endovenosa, por vía rectal, también podríamos utilizar las benzodiazepinas. En cuanto a los fluidos y la nutrición al final de la vida,
En este aspecto hay que recordar que a medida que el niño se va acercando a la muerte, pues la ingesta va a disminuir sustancialmente, ¿no? Y se puede brindar comodidad ofreciéndoles pequeños sorbos y de sabores de líquidos y alimentos que más sean de su preferencia, ¿no? Es importante anticipar este cambio a la familia, ¿no? Y explicarles que la nutrición y la hidratación administradas de manera médica podrían resultar no adecuados, ¿no? Y ser más bien una carga para el niño. Es importante que las familias sepan que no siempre es posible predecir cuánto tiempo va a vivir el niño después de suspender la nutrición y la hidratación endovenosa, ¿no? Entonces, anticipar es lo más importante y orientar a los padres a reconocer el cambio. Y bueno, algo de lo que no podemos olvidarnos es de nosotros mismos, ¿no? Los proveedores, los profesionales de salud. Es importante anticiparnos a nuestra propia ansiedad, ¿no? Es posible que surjan sentimientos de fracaso, de ira o culpa al ver morir a un niño que hemos cuidado. Y bueno, es esperable y es aceptable tener estos sentimientos, ¿no? Lo importante en este aspecto es obtener apoyo si es necesario, ¿no? Si tenemos dudas, intentar hablar de ellas y recordar que la angustia familiar se alivia con nuestra presencia, ¿no? Y con nuestra disposición a escuchar. Entonces es muy importante que nosotros también estemos bien para poder afrontar esta situación, abordar y acompañar a la familia. ¿Mm? Es importante también reconocer las señales de dolor y permanecer presentes, ¿no? No debemos juzgar nunca las expresiones de dolor y debemos de ser conscientes de cómo pueden percibir nuestra sensibilidad hacia el dolor que están experimentando los familiares, los padres, ¿no? Eh, Algo muy importante es no te limites a hacer algo, ¿no? Quédate allí. A veces la intensidad emocional de toda la situación que se está viviendo y de nuestras propias reacciones emocionales pueden crear una presión tremenda y convertirse en una gran barrera para estar presente junto al niño, ¿no? Junto a su familia. Entonces, eh, acá también puede ocurrir que la ansiedad del niño y el dolor de los padres, sobre todo cuando se expresa a través de arrebatos de ira, de dolor, de rabia, ¿no? Pueden ser muy difíciles de abordar. Y los padres pueden resultar menos comprensivos, ya que su niño está muriendo, y eso hay que entenderlo. Y a veces pensamos, pero ¿qué pasó si yo tenía una buena relación con los padres? Pero hay que comprender que esa situación con esa gran carga emocional puede resultar muy difícil de sobrellevar. Y entonces al estar presentes ante un escenario como ese, a veces no sabemos qué decir. Entonces, si no sabemos qué decir, simplemente no digamos nada y quedémonos allí. Puede ser mucho más beneficioso, puede ser mucho más útil y puede ayudar a brindar consuelo a la familia. Entonces, para terminar, me gustaría que se llevaran estos puntos importantes, ¿no? Es importante comunicar el pronóstico de manera sensible y clara, permitir que el niño y la familia compartan preferencias y necesidades, brindar apoyo a los hermanos y ayudarlos a encontrar formas de interactuar con su hermano o su hermana moribunda. Preparar a la familia para los cambios físicos al final de la vida. Animar a los miembros de la familia que se despidan de sus seres queridos. Tratar adecuadamente el dolor y los síntomas angustiantes. Y no olvidarnos enviar nuestras condolencias a la familia después de la muerte de un niño, de su hijo. Muchas gracias por su atención. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.